Amigos, es un placer volvernos a encontrar en otro episodio de Gritos en la Noche. Espero que se encuentren muy bien en todos los sentidos y que se encuentren sobre todo dispuestos a disfrutar de los relatos de hoy, que salen un poco de lo tradicional que tratamos en este canal. Y es que las historias que les narraremos el día de hoy no estamos del todo seguros que caigan en el terreno paranormal. Así que esperamos que estén listos, no sin antes recordarles que es de suma importancia para nosotros que nos dejen sus pulgares arriba, cualquier comentario relacionado con el video o con lo que ustedes quieran escuchar, y que en la medida de sus posibilidades compartan este contenido con las personas que tienen a su alrededor. Ahora sí, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, solamente se trata de seguir nuestras 4 recomendaciones principales. Vayan por una taza de café o de cualquier bebida que ustedes prefieran, reúnan a la familia, apaguen todas las luces y quédense con nosotros. Desde que salí de la universidad, conseguí un trabajo en una ciudad alejada de donde viví con mis padres. Es por eso que me he acostumbrado a mi privacidad teniendo mi propio espacio. Por tal motivo, durante el reciente verano, cuando decidí hacerles una visita, preferí rentar un Airbnb cercano a su casa antes que quedarme con ellos en esa casa donde crecí. Soy mexicano, originario de Monterrey, pero desde muy pequeño viví con mi familia en Redding, California. Y es aquí donde todo esto ocurrió. Renté junto con mi novia una casa muy tradicional de una sola planta y con techo de 2 aguas, muy cercana a una pista de patinaje en hielo, muy popular en el lugar. Alquilamos la casa por 2 semanas completas y, para serles sinceros, durante la primera semana todo estuvo sumamente tranquilo, como podría esperarse. La calle era calmada y el vecindario era muy silencioso, lo que nos daba noches increíblemente tranquilas y quietas. Sin embargo, había algo en esa casa que nos inquietaba enormemente a mi novia y a mí. Al entrar a la casa encontrabas la cocina, el comedor y la sala en una distribución de espacio abierto. Después había un pasillo que llevaba en primer lugar a la recámara principal y frente a esta se encontraba el baño de visitas. Siguiendo por ese mismo pasillo, llegabas a las puertas de las 2 recámaras adicionales. Y aunque esos 2 espacios los revisamos al llegar, la realidad es que no los ocupamos nunca más. Ahí, junto a esas 2 puertas, justo donde terminaba el pasillo, había una pared sin ventanas, y al otro lado se encontraba el patio trasero. En esa pared había algo sumamente peculiar. Esa pared tenía una puerta, pero no una puerta normal. Es decir, lucía como una puerta normal, pero como si hubiera sido hecha a escala, midiendo apenas unos 50 centímetros de alto. No creímos que fuera para uso de las personas, pero también era imposible que fuera una puerta para mascotas debido a que tenía chapa y cerradura. A pesar de su extraño tamaño, nos terminamos convenciendo de que tal vez era una especie de entrada hacia los cimientos de la casa, cosa que es muy común en este tipo de construcciones, aunque no con ese tamaño de puertas. Y fue por esta misma razón que mi novia y yo dejamos en paz aquella puerta
pensando que si la abríamos podría colarse algún animal, que podría ir desde insectos hasta tal vez una rata. Pues bien, fue durante la segunda semana que estuvimos ahí que comenzamos a escuchar ruidos durante el día y durante la noche. Al estarnos bañando o cambiándonos de ropa, podíamos oír claramente como si alguien caminara en la casa. Por las madrugadas, también podíamos escuchar algunos pasos o cosas moviéndose. Además, fue muy común durante nuestra estancia ahí que algunas cosas en el refrigerador parecieran consumirse por sí solas. Por citar un ejemplo, un día compramos un galón de jugo de naranja. Mi novia y yo consumimos un poco más de un vaso cada uno. Y sin embargo, al otro día, el galón estaba consumido un poco más abajo de la mitad. No sabíamos qué pensar, y supongo que los dos comenzamos a dudar de haber consumido tan poca cantidad el día anterior. Además, nos era totalmente ilógico pensar en algún intruso, porque después de todo, ¿quién entraría a una casa solamente para tomarse el jugo de naranja? Este tipo de cosas nos llevaron a pensar que estábamos en presencia de un fenómeno paranormal. Una amiga de mi madre incluso nos comentó que por esa zona los duendes abundaban. Y vamos, es que, aunque suene ridículo, en aquel momento, por las circunstancias que estábamos atravesando, comenzamos a creer en que esos seres del bosque nos visitaban. Incluso los últimos 2 días que estuvimos ahí dejamos algunos dulces, esperando que no nos fueran a robar nada importante. El día que dejamos la ciudad, mi papá fue a recogernos. No habíamos rentado un vehículo, sino que mis padres nos habían prestado uno de sus 3 autos. Y ese día mi papá iría a recogerlo, y en el mismo vehículo nos llevaría hasta la estación de autobuses. Cuando entró en la casa para ayudarnos a sacar las cosas, mi papá también se quedó extrañamente confundido con el tamaño de aquella puerta. Y después de dejar todas las maletas en el auto, mi papá regresó decidido a abrir aquella pequeña portezuela. Dio un giro en la perilla, pero aunque en principio no se abrió, tras un par de forcejeos, la puerta cedió completamente. Mi papá me pidió que me acercara, con una cara de confusión y miedo. Dentro de aquella puerta no había una entrada a los cimientos. Lo que había ahí era una especie de espacio vacío, del tamaño de un armario prácticamente. No tenía ningún sistema de iluminación ni ventilación, pero en aquel momento, la misma luz del día y de la casa se colaba dejando entrar un poco de luz. Ese espacio estaba vacío, como abandonado, pero por alguna razón había sido separado de la casa principal con esa pequeña puerta. Podría haberse pensado que ese espacio había estado cerrado por mucho tiempo, dada la gruesa capa de polvo que había en el piso, y que pronto nos hizo estornudar. El problema con esta teoría, y lo verdaderamente aterrador, es que entre aquella capa de polvo había unos cuantos puntos donde el polvo había sido removido. Estos espacios más limpios que lo demás tenían una forma muy definida.
esa forma era la de pies. Pero no eran huellas de pies pequeños, sino huellas de pies tan grandes como los míos o como los de cualquier adulto. Una zona ovalada en el rincón tampoco tenía polvo, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Y eso no fue lo más perturbador. En la esquina más profunda de ese pequeño cuarto, en un punto que ni mi papá ni yo podíamos alcanzar, ya que no cabíamos completamente por aquella puerta, estaba un cartón de leche nuevo. Me refiero a que estaba vacío de líquido, pero era de edición reciente. Era de los mismos que nosotros habíamos comprado. Más extraño aún, junto a este yacía una prenda de ropa interior. Un boxer que sería de mi propiedad y que la noche anterior yo mismo había metido en mi maleta. Maleta que nunca dejó nuestra habitación y que evidentemente yo pensé que ahí se había quedado. El corazón me comenzó a palpitar muy rápido y mi novia estaba tan asustada que llamó inmediatamente a la policía. Los oficiales llegaron muy rápido y pronto llegó también la dueña del Airbnb. Nadie tenía explicación de qué había ocurrido. Y sobre aquel espacio, la dueña nos dijo que era una especie de almacén que anteriormente tenía una entrada por el patio trasero. Esa entrada había quedado sellada en una remodelación reciente y aquella pequeña puerta había sido colocada de manera provisional para poder sacar de ahí cubetas y escobas, ya que posteriormente tenían planeado derribar esa pared y agrandar un poco las dos habitaciones que estaban ahí. Después de un breve intercambio, terminamos diciéndole que escobas y cubetas estaban en el patio trasero cuando nosotros llegamos. Nos despedimos de ahí y nos fuimos con más preguntas que respuestas. Tiempo después, mi papá nos contó que el asunto escaló rápidamente, hasta el punto en que la dueña llevó peritos especializados, pero no encontraron huellas en ningún lado, excepto en el cartón de leche y en la puerta, pero por el lado interior. Hasta la fecha, esas huellas permanecen sin coincidencia alguna. Sinceramente, no sé qué explicación darle a aquello. Y me aterra pensar que pudimos estar 2 semanas ahí con un fantasma, claro. Porque vamos, habría sido un fantasma capaz de tomar nuestras cosas. Pero la verdad es que me aterra aún más la posibilidad de que estuvimos 2 semanas ahí, compartiendo ese espacio con alguien vivo. Mi abuelo falleció como 20 años antes de que yo naciera, por lo que nunca llegué a conocerlo. Sin embargo, las malas lenguas dicen que era un hombre bastante recio de carácter y que amasó una pequeña fortuna haciendo préstamos con interés a los lugareños del pueblo donde vivía. Fue así que al morir, dejó a mi abuela como dueña de una veintena de propiedades que se encontraban, en su mayoría, en el mismo pueblo. Pero había unas pocas que estaban en pueblos vecinos. Sin embargo, la abuela nunca estuvo demasiado interesada en cuidar todas aquellas propiedades
y conforme se fue haciendo mayor, las procuró cada vez menos, hasta dejar varias de estas en el abandono. Cuando la abuela alcanzó una edad en la que nos preocupaba mucho que estuviera sola, mi papá decidió traerla a vivir con él y su manutención corría a cargo de él y de mi tío. Pero por supuesto, hubo un interés en poner en orden todas las propiedades de mi abuelita, por lo que acompañado de mi primo Yair, que es abogado, un fin de semana emprendimos el viaje a aquel pueblito cerca de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, para buscar los papeles que acreditaran a mi abuela como legítima dueña de aquello, o en su defecto, a mi abuelo. La abuela siempre había sido muy celosa de esas cosas, y aunque sabíamos dónde guardaba sus papeles, nunca había permitido que nadie revisara sus documentos. Cuando llegamos a la casa de la abuela y nos pusimos a ordenar todo, nuestra sorpresa fue mucho mayor de lo que esperábamos. El abuelo había hecho más de lo que sabíamos. La abuela tenía una cuenta de banco con una cantidad importante de dinero, y entre los documentos que guardaba, pudimos acreditar la propiedad de más de 35 casas que estaban totalmente en regla y, al parecer, sin problema alguno. Pero no había señales de que estuvieran rentándose o en venta, por lo que mi primo y yo nos dimos a la tarea de visitar todas aquellas propiedades en ese par de días. Como les dije, la gran mayoría de estas estaban en el pueblo mismo, y al parecer, aunque un poco desgastadas por el abandono, ninguna presentaba problemas estructurales importantes que ameritaran trabajos mayores. No eran casas lujosas ni mucho menos. De hecho, eran casas bastante modestas y muchas incluso eran muy pequeñas. Pero la mayoría estaba en colonias centrales y representaban un buen patrimonio. Había 6 casas ubicadas en pueblos vecinos y esas eran mucho menos afortunadas. Un par de ellas estaban sumamente deterioradas, aunque los terrenos eran grandes. Otras 3 estaban ocupadas ilegalmente, y la última de ellas era la más alejada, ubicada en un poblado más o menos 1 hora al norte. Esta fue la que visitamos hasta el final, porque su ubicación era en dirección opuesta a todos los otros lugares. Llegamos a ese pueblo, el que prefiero no nombrar ahora. Preguntamos por la dirección en una tiendita. El hombre que nos atendió, un señor de unos 60 años, se nos quedó viendo muy extraño. ¿Y para qué van ahí, jóvenes, o qué?, nos dijo, y la explicación que le dimos fue que la propiedad pertenecía a una persona y que nosotros éramos sus abogados. Esto para no darle demasiados detalles. Sin apartar su mirada de nosotros, extremadamente sorprendido, aquel hombre salió de detrás del mostrador, caminó hasta la calle afuera de su tienda y con la mano nos hizo una seña para que nos acercáramos. «Es allá», dijo aquel hombre mientras nos señalaba en dirección de detrás de su casa. Muy alejada, entre los árboles, se asomaba una casa de 2 pisos, estilo hacienda. Parecía haber sido una casa lujosa en otro momento, pero ahora lucía claramente deteriorada por la humedad y el tiempo. Le preguntamos que cómo llegábamos ahí, pero aquel hombre nos volvió a preguntar que si estábamos seguros de que aquella era la casa que queríamos visitar.
y le confirmamos que sí, que si esa era la casa que correspondía con la dirección que le mostramos, entonces sí queríamos ir ahí. Nos dijo entonces que para llegar a esa casa no se podía entrar por el pueblo. Había que regresar por la carretera y en una desviación de tierra había que ingresar a la vegetación y andar un par de kilómetros hasta donde la casa estaba ubicada. Le dimos las gracias, pero aquel hombre ni siquiera nos escuchó y entró rápidamente a su negocio. Mi primo Yair y yo emprendimos el camino en búsqueda de la forma para entrar hasta allá. Y en realidad no nos fue demasiado difícil. Regresamos por la carretera como nos habían indicado. Fueron tal vez unos cientos de metros hasta que encontramos un pequeño camino de terracería que no habíamos notado con anterioridad. Este se abría paso entre los árboles y por ahí anduvimos cerca de 15 minutos hasta llegar a aquella construcción. La propiedad era en efecto una casa que parecía haber vivido sus mejores épocas hacía ya mucho tiempo. Aún con los deterioros que tenía, la belleza de la construcción era notoria. Estacionamos el auto y bajamos rápidamente para examinarlo todo. Al menos por fuera, la casa lucía con bastante desgaste. Pero la realidad es que habría que revisar el interior para estar seguros de qué íbamos a hacer con ella. La puerta principal se abrió sin ningún problema, y estábamos por dar un paso dentro de la casa, cuando de entre los árboles que la rodeaban salió corriendo un animal. Era una cabra de color negro. Tenía el pelaje muy largo y pateaba y brincaba como intentando golpearnos. Pero mi primo y yo la esquivamos, metiéndonos a la propiedad, desde donde vimos a aquel animal regresar corriendo casi despavorido hacia la vegetación. Yair y yo escuchamos claramente la voz de una mujer que parecía hablarnos desde el interior de la casa. Ambos nos sorprendimos de que hubiera alguien ahí, y es que adentro la propiedad estaba peor de lo que pensábamos. Todo lucía muy desgastado, con la pintura consumida por la humedad. Hacían falta también trozos de techo de teja, y había raíces creciendo en las paredes. Sobre aquella voz, no dijimos nada en realidad, pensando que ambos habíamos escuchado mal. Seguimos recorriendo la casa, que era bastante grande, y todos los cuartos y espacios estaban en el mismo estado, algunos más destruidos que otros. Subimos entonces las escaleras, igualmente desgastadas, pero afortunadamente hechas de cemento, y pronto llegamos a una especie de cuarto al fondo que tenía la puerta cerrada. Era el único lugar de la casa que no se podía abrir. Por supuesto, la puerta, aunque cerrada, estaba en muy mal estado como todo lo demás, así que tras un par de empujones pudo abrirse sin problemas. Lo que encontramos ahí fue extraño. Dentro de esa habitación, las cosas eran muy, muy diferentes. La casa, como ya les dije, estaba en bastante mal estado, pero esa habitación estaba inusualmente conservada. Incluso la pintura en las paredes se encontraba bastante bien en comparación con todo afuera de ahí. No había suciedad. Todo estaba relativamente limpio. La cama tenía cobijas y estaba perfectamente tendida, e incluso las ventanas tenían cortinas.
Había en una pared un cuadro de querubines que no parecía dañado por el tiempo ni la humedad. Debajo de este había un pequeño buró con una vela a medio consumir que aún tenía un cierto aroma, por lo que no podía ser demasiado vieja. Sin embargo, aunque buscamos por todos lados, no pudimos encontrar ningún objeto personal que nos indicara que había alguien ocupando ese espacio. Pero nada parecía tener sentido. La verdad, aquello nos sobrepasaba. Y como no podíamos resolver el misterio, decidimos mejor llamar a la policía, en caso de que alguien regresara más tarde. Además, de esa manera también sabrían que la familia que era dueña de esa propiedad quería tomar posesión de la casa. ¿Cuál casa me dijo? Nos dijo el oficial a través de la línea. Y al confirmarle la dirección pareció sumamente nervioso. Acordaron presentarse en el lugar, pero los esperamos por más de 2 horas y nunca llegaron. Así que con la noche prácticamente encima, mi primo y yo decidimos regresar al pueblo, cenar algo y después tomar camino hasta la casa de la abuela. Encontramos una señora que vendía pozole, y mientras comíamos un plato, mi primo le preguntó a la mujer si sabía quién vivía en la casa del bosque. ¿Allá? No, joven. Ahí no vive nadie. Al menos, nadie vivo, nos dijo. Dicen que ahí vive el diablo. Y a veces se escuchan gritos de mujeres y cosas así, pero nadie se ha atrevido a comprobarlo. Ni mi primo ni yo preguntamos más, creyendo que la mujer nos hablaría de leyendas y cuentos típicos de los pueblos. Nos fuimos de ahí y lo verdaderamente aterrador fue que, al ir en el auto, cuando tomamos la carretera de regreso a nuestro destino, a la casa de la abuela, justo al pasar frente a la desviación en ese camino de tierra que entraba hasta la propiedad, aquella cabra que parecía habernos atacado, la cabra negra, estaba ahí, como si supiera que íbamos a pasar en ese momento, como si nos estuviera viendo irnos de ahí. Al fondo, la casa había quedado oscura, casi perdida en la negrura del monte y la noche, pero por una ventana en el piso superior se alcanzaba a colar una luz naranja. La luz naranja de la flama de aquella vela que había sido encendida otra vez. Todas las casas de la abuela se rentaron y eso nos permitió brindarle por años, hasta su deceso, la mejor atención médica que pudimos pagarle. Todas, excepto aquella casa en el bosque. Poco después de la muerte de la abuela, hace no muchos años, la policía llamó a mi papá y a mi tío para ser interrogados. En los terrenos cercanos a esa propiedad se encontraron varias osamentas. Osamentas de mujeres que probablemente habían sido enterradas ahí en un periodo entre 20 y 5 años. Hoy en día la casa sigue en pie. Y aunque tenemos las escrituras y mi papá y mi tío son los legítimos propietarios, la realidad es que nadie está interesado en ir a ese lugar. Nadie está interesado en reclamarla, ni en hacer nada con ella.